Gracias a Dios por este canto que hemos escuchado, que tiene un mensaje, por supuesto, muy, pero muy importante, muy especial. El canto nos dice que Dios cuidará de nosotros, y eso es la verdad que dice la palabra del Señor. Queremos saludar en esta noche a algunos hermanos que están ahí saludando. Mi hermana, por supuesto, allá en Quetzaltenango, mi hermana Dora Chacón está ahí con nosotros. Dios te bendiga, hermana. Hermana Auri García también acá en Quetzaltepeque. Hermana Flori Gudiel Salazar, ella está en Costa Rica viéndonos en este momento. Hermana Emily también, gracias por los saludos. Hermana Gisela López, hermana Regina Cordón, saludos allá en Estados Unidos. Hermana Judith Orellana, ella está en Gualán, allá nos ve hermana Judith Orellana. Así que bendiciones a todas ustedes, hermanas, que están con nosotros en este momento. Vamos a empezar entonces el estudio de hoy. Lo vamos a tener, como ya les daba la cita, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 15 al 27. Juan 14, 15 al 27. Hoy vamos a hablar del cuidado de Dios, y especialmente de eso nos cantaba hermano José Díaz: Dios cuidará de mí. Y de ese tema vamos a hablar hoy, de cómo Dios se encarga de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos delicados y peligrosos con lo que está ocurriendo en el mundo entero a través de esta pandemia. Y a veces llega a nuestros corazones el temor o la duda. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar en el mundo? Y cómo esto nos va a afectar a nosotros. Pues los hijos de Dios podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, ya que Dios cuida de nosotros. Y en este pasaje que vamos a leer, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les está hablando en un contexto en el que ellos están tristes y están un tanto también preocupados porque no sabían qué iban a hacer después que el Señor se fuera, porque Él ya les había anunciado que iba a irse y que ya no estaría con ellos. En ese contexto es que estas palabras dichas por Cristo en este pasaje son pronunciadas. Así que vamos a leer el pasaje. Dice Juan 14, 15 al 27: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y
Las palabras con las que termina este pasaje o el trozo de lectura que yo he compartido concluye con este mensaje del Señor. Dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque los discípulos estaban pasando por ese momento duro. Como yo les comentaba, estaban preocupados, hasta cierto punto el temor se había apoderado de ellos, y es por eso que el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, por todo lo que ya les dijo en este pasaje que hemos leído. Y hermanos, este pasaje, nosotros notamos ahí que casi en todos los versículos aparece la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar entonces el tema de Dios cuida de nosotros a través de lo que en este pasaje podemos nosotros mencionar como la Trinidad. La Trinidad, por supuesto, es un tema doctrinal fundamental en las Sagradas Escrituras que nos afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces estamos hablando de un solo Dios que se manifiesta para nuestro provecho. Y vamos a ir entonces mencionando a una por una de las tres personas de la Trinidad, comenzando lógicamente por el Padre. En el versículo 16, Jesús dice, yo rogaré al Padre. Así que desde el versículo 16 Jesús ya está hablando con ellos acerca del Padre. Entonces aquí el Padre, en el verso 16, es la primera persona de la Trinidad. Estamos hablando de Dios como nuestro Padre. Esta es una de las cosas lindas y maravillosas que nosotros podemos aprender acerca de la Trinidad, que Dios es nuestro Padre. Quiere decir que si Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Y por lo tanto aquí tenemos el cuidado de Dios para nosotros como un padre cuida de sus hijos. Todos los que somos padres, que tenemos hijos, entendemos de una manera más amplia, podríamos decir así, lo que se siente, el amor que se tiene por los hijos. En la Biblia hay algunas figuras o algunos ejemplos acerca de lo que los padres en cierta manera experimentaron por sus hijos. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham que le diera su hijo, que era su único, el único hijo y que él amaba. Y es una historia enternecedora de cómo el padre entregó a su hijo, Abraham a su hijo, y que bien se simboliza también, es una figura de cómo el Padre Dios envió a su hijo a la cruz a morir por cada uno de nosotros. El amor del Padre es tan diferente al nuestro porque nosotros, los seres humanos, no estaríamos dispuestos a hacer lo que Dios hizo por nosotros. Pablo, hablando de eso en la carta, habla cómo Dios para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, y Él dice que tal vez algún bueno os haría morir por otro bueno, pero el contraste es que Dios muestra su amor en que siendo nosotros malos, dio a su hijo a morir por nosotros, que su hijo era bueno o es bueno. De manera que el Padre nos ama de esta manera, da todo por nosotros. Y esa es una de las cosas que nos debe confortar. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre y Él entonces nos cuida, nos protege, nos guarda. El Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento se identifica como ese Dios que en el libro de Jeremías, por ejemplo, pregunta, ¿olvidará la madre del que da a luz? Y él mismo responde, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti.
Entonces el amor de Dios como Padre para nosotros nos debe confortar y animar, porque en los días que estamos viviendo, en la situación tan difícil que estamos pasando, podemos pensarlo, Dios que nos ama como un padre ama a sus hijos, Él está ahí con nosotros y Él no permitirá que pues suframos, y si permite que suframos, Él va con nosotros y Él está con nosotros para sostenernos. Entonces tenemos a un padre que cuida de sus hijos. Pero más adelante, en el versículo 20, también se menciona de nuevo. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí el Señor Jesús enseña que entre el Padre, el Hijo y nosotros hay también una unidad. El Padre está en nosotros, es lo que dice el versículo. Así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. El Padre está en nosotros. Y esa palabra, en, es muy importante, porque esa expresión indica que Él mora dentro de nosotros, que Él no es una persona externa ni muy lejana, que no está a la distancia, como muchas veces algunas personas lo imaginan. Si se han dado cuenta, muchas veces hablamos del Dios que está en los cielos, y es cierto porque la Biblia lo enseña. Hablamos de un Dios que mora en las alturas, y también la Biblia lo dice, Él mora en las alturas. Sin embargo, la Biblia también describe a Dios, que es ese Dios que mora en las alturas y que está en el cielo, pero como también un Padre que está en nosotros, que está muy cerca de nosotros, que está atento y listo para ayudarnos en nuestras situaciones que enfrentamos aquí en la tierra. Así que allí, en el versículo que hemos leído, en el verso 20, Él está en nosotros. Pero si vamos al versículo 21, también se nos menciona ahí al Padre. ¿Y en qué forma? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces aquí tenemos a un Dios descrito como un Dios que ama. Y esta es una de las cualidades y virtudes más lindas y maravillosas que encontramos en la palabra de Dios, que Dios es amor. Eso se repite muchas veces. Y hay textos muy conocidos, como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es un Dios de amor. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, me parece, que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos habla de un Dios de amor. En Jeremías 31:3, por ejemplo, dice Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Todos esos versos y muchos más que hay en la palabra nos hablan de un Dios, como en este versículo 20, un Dios que ama. En el verso 21, será amado por mi Padre. Usted y yo tenemos ese Dios. No es un Dios como de repente en tiempos antiguos algunos creían que Dios estaba con un martillo bien grande, solamente esperando que hiciéramos algo malo para darnos el martillazo. No, Dios es Dios de misericordia. Dios es Dios de amor, de gracia, que perdona. La Biblia dice que Él perdona nuestros pecados y los aleja de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente. Tú y yo podemos tener la experiencia de un Dios que nos ama y refugiarnos en el amor de Dios. Refugiarnos en ese amor que cuando fallamos y nos acercamos a Él con arrepentimiento, Él está listo para perdonarnos. Que cuando nos debilitamos en la fe y queremos o creemos que ya no vamos a poder, Él aparece en nuestra vida y con su amor nos levanta y nos sustenta. Así que en el verso 21 nos habla de ese Padre que nos ama. Y luego en el versículo 23, otra vez se menciona al Padre y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, y vendremos a Él y haremos morada. Aquí tenemos a un Dios como Padre que
dice, viene a nosotros y hace morada con nosotros. La expresión haremos morada en él es una expresión que se puede comparar con lo que los judíos hacían en la fiesta de los tabernáculos. Cada uno plantaba su tienda de campaña a la par del otro y así moraban en un terreno, en una extensión de tierra, pero estaban juntos y unos a otros se consolaban y se confortaban. Esa es la idea de esta expresión, haremos morada con él. El Padre hace morada con nosotros, está junto a nosotros, se planta con su tienda de campaña a la par de nosotros. De ahí aprendemos que el Dios nuestro, que nos ama tanto como Padre, es un Dios que está a nuestro lado, que nos acompaña, que camina con nosotros, que nos ayuda, que nos sostiene con la mano derecha poderosa, como dice también en otro pasaje. El Padre está con nosotros y nos ayuda. Y luego, más adelante, en el versículo 28, se vuelve a hablar del Padre y el verso 28 dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí se habla del Padre como mayor. En el sentido lógico del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús, en calidad de hombre, estando en la tierra, se identificó como menor al Padre. No es que sea diferente, Él es uno con el Padre. Pero en ese momento, como hijo, el Padre era mayor. Pero yo lo quiero utilizar acá en el sentido de que nosotros podemos también tener esa bendición de un Padre que es sobre todo, que es mayor, que no hay nada sobre Él, nadie contra Él, nadie puede contra Él, nadie es mayor que Él, sino que Él es mayor que todos. De manera que aquí aprendemos que nosotros tenemos un Padre que tiene todo poder y toda autoridad y que Él es el que está a nuestro lado para ayudarnos y cuidarnos. Así que el Padre es la primera parte de esta lección y tenemos en el Padre a un Padre amoroso, cuidadoso, poderoso, un Padre que hace morada con nosotros, que nos acompaña, un Padre que nos ama como nosotros amamos a los hijos y más todavía porque su amor es perfecto para cada uno de nosotros. Ahora vamos al Hijo, porque también en este pasaje se nos habla del Hijo y por supuesto Él es el que está hablando. En todos los versículos que he leído y que estamos estudiando es el Hijo el que habla. Pero hay unas expresiones importantes en cuanto al Hijo. Verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Hijo, Jesucristo, esto es lo que a los discípulos los estaba desesperando o agobiando. Él se iba a ir. Y ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros solos aquí? Él es el que nos ha sostenido, Él nos ha sacado de problemas. ¿Se acuerdan cuando ellos andaban en la mar y el barco estaba hundiéndose? Él estaba dormido en un cabezal, ellos estaban haciendo todos los esfuerzos para salvar la vida y no podían, hasta que clamaron al Señor y el Señor en un momentito los libró de la tempestad. En otras ocasiones tenían otros problemas y el Señor siempre estaba ahí para ayudarlos y sacarlos adelante. Pero ahora Él había dicho, me voy. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora sin Él? Y es en esa idea que el Señor en este pasaje les dice eso, no os voy a dejar huérfanos, no se sientan solos. La expresión aquí huérfano, pues ya sabemos nosotros que un huérfano es el que se queda sin sus padres y que en cierta forma un huérfano queda desamparado. Un niño o un jovencito que sus padres mueren cuando está en la primavera de la vida, pues sí, es algo desgarrador. Yo tuve la experiencia porque mis padres murieron, mi mamá cuando yo tenía 19 y mi padre cuando yo tenía 21, así que me quedé huérfano a los 21 años, sin papá y sin mamá. Y es la edad en la que uno está tomando las decisiones de la vida y entonces eso también viene a afectarnos, ¿verdad? Porque nos sentimos, cuando uno tiene los padres, pues eso es
confortable, eso es tener a los padres en la casa, es algo maravilloso. Pero cuando ya no están, es duro y uno está jovencito. Y lo estoy hablando porque aquí dice eso, no os dejaré huérfanos. O sea, no deberíamos de sentirnos nunca solos ni desamparados porque el Señor está con nosotros. Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En cierta forma el Señor nunca se fue, porque Él siempre está. Como Él es Dios y Dios es omnipresente, entonces también Él es omnipresente. Él está en todas partes. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra se limitó y Él nada más podía estar allá en Jerusalén o en algún lugar donde Él andaba. Cuando estaba en Judea no podía estar en Galilea y cuando estaba en Galilea no podía estar en Judea. Él en su humanidad se limitó al tiempo y al espacio. Pero hoy Él es omnipresente. Él está en todas partes. Y aquí dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Usted y yo podemos alentarnos en esa consolación del Señor. Él está con nosotros. Luego, en el versículo 22, se vuelve a mencionar, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay dos cosas del Hijo. Dice que Él nos ama y que Él se manifiesta a nosotros. Entonces también la misma cualidad del Padre que nos ama es también del Hijo. El Hijo nos ama. Y en el capítulo 17, del libro de Juan, el Señor les dice a sus discípulos que nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Y Jesús es el que dio su vida por nosotros. Entonces Él nos ha demostrado el amor que es más grande que todos los amores juntos, digamos así, ¿verdad? El amor de Cristo es único, es por encima de todos, porque Él entregó su vida, así nos mostró que nos ama, entregando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Así que Jesús nos ama y dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso está en el verso 23, que es donde Jesús está hablando acerca del Padre y de Él. Él y el Padre harán morada con nosotros. También así como el Padre nos acompaña, el Hijo igualmente nos acompaña. Luego, versículo, vamos a ver, 24. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Así que el amor de Cristo en este versículo es y debe ser recíproco. Él nos ha amado y dice que nos ama de tal manera que murió por nosotros. Pero Él también dice acá que el que no le ama a Él no guarda su palabra. Quiere decir que así como el Hijo nos ama, somos también nosotros llamados a amarlo a Él, porque Él nos amó primero, y es lo que dice Juan el apóstol en sus cartas, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que aquí tenemos en este pasaje a un Hijo que no nos deja solos, que no nos debemos sentir huérfanos, que vino a nosotros, que mora con nosotros, y que nosotros, por lo tanto, también somos llamados a amarlo a Él. Yo creo que es importante que nosotros pensemos y meditemos muy bien cuánto amamos a Cristo, porque Cristo nos ha mostrado cómo se ama. El haber muerto en la cruz, haber dado su vida sin condiciones. Eso nos enseña que nosotros, a veces, o casi siempre, no amamos como Él nos ha amado a nosotros. Porque nosotros amamos al que nos ama, pero muchas veces no amamos al que no nos ama. En otras ocasiones, incluso en el amor hacia Dios, ponemos condiciones. ¿Se acuerdan? De repente oramos y decimos, Señor, si tú me concedes este deseo, yo te prometo que. O decimos, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que te voy a servir toda la vida.
Y de esa manera condicionamos el amor. El Señor nos enseña que el amor incondicional que Él nos ha dado es también, debería de ser también el que nosotros le demos a Él. Que no le pongamos condiciones, sino que lo amemos, que guardemos su palabra. Y esto también se dice en el versículo 15, es el primer versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la prueba o la evidencia de amar a Dios y a su Hijo es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos guardando su palabra? ¿Estamos guardando sus mandamientos? Es importante que pensemos en eso y pues haciendo una reflexión interna, nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdame, quiero amarte incondicionalmente. Muy bien, ahora vamos, esta es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, pero ahora vamos a la tercera persona y siempre en el contexto del cuidado de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Aquí también se habla del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. El primer versículo que nos habla de ello es, aunque no explícitamente, pero él está hablando de eso, porque en el contexto de todo el pasaje uno se da cuenta que está hablando del Espíritu, es el verso 18, donde dice, no os dejaré huérfano. La segunda parte, vendré a vosotros. Y por el contexto, que ya lo vamos a ver, notamos nosotros que Jesús está hablando de que Él iba a venir a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Pero quiero detenerme aquí porque en esta expresión, vendré a vosotros, también aprendemos, hermanos, que el Espíritu Santo vino a nosotros. Digo vino porque cuando el Señor habló estas palabras a ellos, les habló en futuro porque todavía estaba Él con ellos y el Espíritu Santo no había venido. Por eso dice, vendré a vosotros. Pero nosotros los hijos de Dios, que ya le dimos el corazón a Cristo, el día que le entregamos nuestra vida, ese día el Espíritu de Dios vino a nosotros. Es una, como lo digo, es una falsa enseñanza el pensar que nosotros aceptamos a Cristo y después de un tiempo el Espíritu viene a nosotros. No, la Biblia enseña que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo en Efesios capítulo 1, versículo 12 y 13. También en Romanos, Pablo en Romanos 8 dice que el que no tiene al Espíritu no es hijo de Dios. Entonces, el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, viene el Espíritu Santo y ya vino entonces. Quiere decir que si tú has entregado tu vida a Cristo, ya vino el Espíritu Santo, lo tienes en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, porque la Biblia enseña también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él vino a nosotros. Quiere decir que desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no andamos solos. Aunque nadie ande con nosotros en algún lugar lejano, nos encontremos sin ninguna persona al lado de nosotros, ahí anda el Espíritu Santo con nosotros, porque Él vino a nosotros, andamos acompañados. Gracias a Dios por eso. Ahora, hablando del Espíritu Santo, vamos al siguiente versículo y es el versículo 26. Aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí hay una riqueza de enseñanzas. Número 1, se describe al Espíritu Santo como el Consolador. La palabra que se usa en el idioma de la Biblia, el griego, es paracleto. Cuando yo era niño cantábamos un himno que todavía está ahí en el himnario de nosotros, los amigos, en donde en una línea del himno decía, no me recuerdo exactamente de toda la letra, pero decía que vendría a nosotros el paracleto. Y cuando yo era niño yo me preguntaba, ¿qué será eso? El paracleto. El himnólogo escribió la palabra griega, literalmente la escribió en el himno. Esa no es una palabra en español, es griego. Paracleto. ¿Qué quiere decir? Aquí se traduce como consolador porque es una de las interpretaciones o traducciones que se puede hacer de la palabra consolador. Pero no solo eso, tiene una extensión bien grande. La palabra paracleto puede significar abogado, puede significar ayudante,
puede significar el que va al lado de uno, puede significar, bueno, un sinnúmero digamos, de sinónimos o diferentes acepciones. El Espíritu Santo aquí nos consuela, entonces como abogado, intercede por nosotros, es ayudante, Él nos sostiene, también nos da fuerza cuando estamos debilitados. El Espíritu Santo como consolador es la persona que nos sostiene y nos ayuda en cualquier momento de nuestra vida. Pero también se le da el título de Espíritu Santo, y ese título es el que se usa más en todo el Nuevo Testamento, Espíritu Santo. Quiere decir que Él es santo, por supuesto, pero cuando se habla del Espíritu Santo, se enfatiza entonces que el Espíritu de Dios, que es el mismo, ¿verdad?, es, como Dios es santo, como el Hijo es santo, Él también es santo. Algunos creen incluso que cuando los serafines en Isaías 6, cuando Isaías tuvo la visión del Señor y vio a los serafines que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hacían alusión a la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando aquí se le titula como Espíritu Santo que está en nosotros y que vino a nosotros, significa entonces, hermanos, que cada uno de nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, somos llamados a ser santos también, a santificar nuestra vida, a limpiar nuestra vida, a consagrar nuestra vida al Señor, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón donde haya pecado, donde haya cosas que no le agradan al Señor. El Espíritu Santo nos llama a la santidad, nos llama a la limpieza, a la pureza de vida. Cada uno de nosotros somos llamados a limpiarnos y a santificarnos para la gloria de Dios. Ahora, también aquí Jesús lo describe como a quien el Padre enviará en mi nombre. Y hay un título que lo quiero mencionar aquí porque creo que es muy importante. Cuando Jesús dice aquí, hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús declara que el Espíritu Santo es el único vicario de Él aquí en la tierra. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra vicario significa el que toma el lugar de. Por lo tanto, esa palabra no se le puede dar a nadie más sino al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que el Padre envió para que tomara el lugar de Cristo aquí en la tierra. Dice Jesús, a quien el Padre enviará en mi nombre. No hay nadie más enviado en el nombre del Señor. Lamentable y tristemente, algunos llaman vicario a un hombre que está en Roma y le llaman el vicario de Cristo. Esa es una blasfemia y es una herejía total. Nadie en la tierra, ser humano pecador, puede tomar el lugar del Señor. Solo el Espíritu Santo, el que el Padre envió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido también Él es el representante del Señor aquí en la tierra para nosotros. Y luego dice, Él os enseñará todas las cosas. Quiere decir que el Espíritu Santo aquí se describe como maestro también. Él es el que nos enseña a nosotros todas las cosas. En ese mismo sentido, el apóstol Juan, escribiendo en una de sus cartas, dijo: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Por supuesto que tenemos a los hermanos más maduros que nos pueden ayudar y aconsejar, pero sobre todas las cosas está el Espíritu Santo que mora en nosotros y el que nos guía y nos enseña las cosas. De Él podemos aprender y aprender de Dios, aprender del Padre, del Hijo. El Espíritu Santo es el maestro nuestro todos los días porque Él está con nosotros. Y dentro de nosotros, Él nos enseña. Dejémonos enseñar por Él en oración, estudiando su palabra. Él nos enseña, nos revela los misterios del Señor en nuestro corazón. De manera que Él es nuestro maestro. Y luego dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es lindo pensar que Jesucristo en su palabra, que la tenemos aquí escrita, nos dejó todos sus consejos, nos dejó todas sus enseñanzas, el Señor. Pero muchas veces a nosotros se nos olvidan los versículos, ¿verdad?
o no recordamos un pasaje. Pero qué maravilloso es saber y pensar que muchas veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando ya no sabemos qué hacer y nos ponemos a orar, el Espíritu Santo nos trae a la memoria esas palabras de Cristo. No temas porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré, siempre estaré contigo. Él nos recuerda las palabras de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo en nuestra vida cuando estamos que sentimos debilidad humana, impotencia. El Espíritu nos recuerda lo que Cristo ha dicho y hecho para nosotros y tomamos ánimo. Así que Él nos anima de esa manera, nos fortalece, nos llena de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y concluimos con el verso 27. La paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a tomar el versículo al revés, lo que dice de último y después lo que dice primero. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra, el término ahí que usa no se turbe o turbación, digamos, tiene la idea de desarmarse por dentro, de perder el control mental y emocional y caer en el término de la locura. Es la idea que da la expresión. Jesús dice, no, ustedes nunca pueden llegar, ni deben llegar, ni van a llegar a ese extremo. Su corazón no se debe descontrolar, no deben ni pueden perder el control. Por todo lo que ya nos ha dicho en este pasaje y por lo que dice en este versículo. ¿Qué es lo que dice? La paz os dejo. Jesús dice que nos deja la paz. Pero hay una expresión ahí que sigue que es muy importante. Yo no os la doy como el mundo la da. Bueno, tenemos la paz del mundo. Nosotros que a veces miramos las noticias nos damos cuenta que los gobernantes de las naciones están negociando la paz y están a veces celebrando la paz y una cosa y otra. Y más adelantito vuelve la guerra, porque la paz del mundo no es permanente. La paz del mundo es pasajera y es falsa, por supuesto, porque sale de corazones engañosos y pecaminosos. Entonces un día están abrazados y otro día se están matando entre ellos. Dice Jesús, yo no se las doy la paz como el mundo la da. Yo les doy la paz mía, la paz de Dios, la paz que dice Pablo en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Qué maravilloso saber que tenemos esa paz, la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él mora en nosotros y nosotros somos sus hijos y moramos también en Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a disfrutar de la paz de Dios, de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la ayuda, de la compañía, de la fortaleza que nos da el Señor en su palabra. Que Dios nos ayude para seguir adelante. Deseo para cada uno de ustedes mucha bendición, mucho gozo del Señor, que sigamos adelante y que este año 2022 sea un año en el que logremos para la gloria de Dios muchas cosas que agraden al Señor,